Hay descontento y rabia en Irán, así lo han demostrado los ciudadanos en múltiples manifestaciones en las calles de toda la República Islámica. Pero lo que llama la atención es que algunas de estas manifestaciones son encabezadas por mujeres jóvenes, una nueva generación de mujeres que no fue testigo en su momento de la Revolución Islámica. Estos son algunos de los hechos principales. Todo comenzó con la muerte de la joven Mahsa Amini, de 22 años, cuando estaba bajo custodia de la policía de la moral. Amini fue detenida por no llevar correctamente el velo islámico. Su fallecimiento fue, digamos que, el punto de partida para numerosas manifestaciones que les estaba comentando en diferentes ciudades, que hasta el momento, según las cifras oficiales, han dejado 8 fallecidos, pero diferentes ONG que tienen sede allí en Irán dicen que esta cifra de fallecidos podría superar los 30. Ambas cifras son cifras que todavía France 24 no ha podido confirmar de manera independiente. A raíz del malestar ciudadano, el gobierno entonces anunció que puso en marcha una investigación sobre este caso para ver en detalle qué fue lo que sucedió con la joven Mahsa Amini. Y desde un primer momento ha habido una condena internacional por el fallecimiento de esta joven, también el trato que recibió por parte de las autoridades y porque volvió a quedar en evidencia a lo que están expuestas las mujeres en esa República Islámica. Vamos a ver entonces cómo están las cosas en terreno allí en Teherán, en la capital iraní. Está con nosotros Catalina Gómez Ángel, nuestra corresponsal permanente en la capital de Irán. Catalina, estamos ante momentos de efervescencia y también de descontento general por parte de los iraníes. Un momento que podemos decir es un momento de coyuntura muy particular al que se ha sumado entonces este descontento a raíz de la muerte de esta joven iraní de solo 22 años. Hay un poco de las dos. La indignación, la rabia, el descontento ha ido en aumento en los últimos años, no solamente por la situación económica, política, sino social. Muchos de esos jóvenes que están actualmente en la calle piensan que no hay futuro en el país y esto se agudiza con la represión de la cual han sido objeto en los últimos meses, especialmente desde la llegada a la presidencia de Ibrahim Raisi, que ha sido bastante duro, con mayor presencia de esa policía de la moral en las calles, los basillis, presionando más, no solamente en las grandes ciudades, sino en esas pequeñas ciudades del país donde la gente también se protesta y donde ven incluso con mayor intensidad esa presión del Estado. Así que la muerte de Mahsa Amini, una niña que viene de un pueblo, que viene de una familia tradicional, que no es nadie de la clase alta de Teherán ni rica, pues simplemente muere por ir en las calles cuando estaba de visita aquí en Teherán y termina siendo no solamente capturada, sino que golpeada, como dicen algunas versiones, y termina por morir. Esta indignación obviamente ha hecho que esta rabia se haga mayor y, como dice una de las personas que ha hablado en los últimos días, dice: nuestra indignación encontró un punto en común y esa es Mahsa Amini, y por eso estamos en las calles protestando, no solamente por su muerte, sino por la presión a la que todas y todos estamos sometidos. Catalina, estos hechos nos demuestran que tal parece que las mujeres iraníes están perdiendo el miedo. ¿Qué tan significativo es que esta iniciativa de salir a las calles, de manifestarse, venga por parte de las mujeres iraníes? Cada generación de estas últimas 4 décadas ha tenido su momento de protesta y cada una de ellas ha perdido el miedo en su momento y se ha atrevido a protestar. Sin embargo, la crueldad o la fortaleza, la agresividad con la que han respondido las fuerzas del Estado en cada momento y cada vez incluso con mayor intensidad hacen no solamente que vuelvan a sus casas, sino que muchos piensen y se planteen por qué tengo que arriesgar mi vida para seguir pidiendo y protestando. Por eso cada una de esas generaciones ha tenido decenas y decenas de exiliados, de jóvenes especialmente, que han buscado un futuro por fuera del país, y esta no es la excepción. Esta tal vez es uno de los momentos en los cuales más jóvenes iraníes están saliendo, pero también dicen aquellos que vienen de otras generaciones que esta tal vez es la generación más violenta, más valiente, la que ha perdido más el miedo, y eso también está liderado por esas
mujeres jóvenes que vemos en la calle. Ellas son las que más sufren esa violencia, esa inseguridad cada vez que salen de sus casas y son las que han perdido ese miedo para salir a protestar. Y esto es lo que hace esta protesta diferente. Esta protesta está liderada por las mujeres pidiendo por su seguridad, pidiendo por sus derechos, y muchos de esos jóvenes que están en la calle también las están apoyando. Catalina, usted que está allí en Teherán, en la capital de Irán, ¿cómo es el día a día en esa relación entre la mujer iraní, la mujer de la ciudad, la mujer del campo y esta policía de la moral? ¿Qué tanto tiene esta relación de ingredientes de persecución, de miedo o en cierta forma también de protección hacia la mujer? Esa Gashte Ershad o esa policía de la moral está básicamente presente en las grandes ciudades del país y especialmente en Teherán, donde cada vez tienen más presencia, especialmente en glorietas, en lugares de mucho tráfico de personas y especialmente en las salidas de los metros. Así que la relación de las mujeres, especialmente esa clase media que todos los días tiene que salir a la calle, coger el transporte público, ir a las universidades y a los trabajos, es bastante frecuente, y de ahí que el rechazo y la rabia de muchas de esas mujeres, porque muchas dicen, mire, yo llevo bien el velo, yo llevo bien la gabardina, tal vez un poco caído, tal vez el pantalón un poco pegado, pero aquí no hay una razón específica por la cual nos capturen. Muchas veces simplemente es el criterio de cada una de esas policías que está en ese lugar, y cada vez esa actitud de esa policía es algunas veces más violenta. Hemos visto muchos videos a lo largo de estos años con cómo ellas arrestan a las mujeres con violencia, especialmente aquellas que se niegan a ser capturadas. Así que la relación es de mucha presencia, la ven todos los días, y por eso hay cada vez más rabia hacia esa policía de la moral. Y es bien interesante lo que ha pasado en los últimos días. La han sacado de las calles, la comisaría donde llevaron a Mahsa Amini, donde llevaban a todas las mujeres, está cerrada. Y aquí la gran pregunta es, ¿seguirá existiendo? ¿Le dará ese crédito la República Islámica a la población que está protestando y sacará a la policía de la moral de las calles? Eso sería como la gran pregunta a responder ahora. Catalina, pues muchas gracias por esta actualización desde terreno, desde la ciudad de Teherán. Gracias por esta actualización desde la capital iraní. Entonces vamos a analizar este tema y para ello hemos invitado a Saida Membrado. Ella es periodista, también fue corresponsal allí en la República Islámica. Ya se encuentra en Barcelona, en la capital catalana en España, y también desde la ciudad de Madrid se conecta a esta conversación Marta González Isidoro, también periodista y analista política, especialista en Medio Oriente. Recuerde que ustedes pueden dejar todos sus comentarios a través de las redes sociales, ustedes ya las conocen, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, y también pueden escuchar la transmisión de este programa a través de nuestro streaming en YouTube, y pueden volver a oír este episodio y otros episodios del debate a través de nuestras publicaciones en nuestros podcasts. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Pues muy bien, voy entonces al punto de partida, como me gusta llamar a la primera pregunta, para conocer posiciones de los invitados. Le doy la bienvenida entonces a Saida Membrado. Saida, gracias por acompañarnos en el programa. ¿Y piensa usted entonces que este es un punto de quiebre para la sociedad iraní, que estas manifestaciones no son como las manifestaciones que hemos visto de la sociedad iraní en los últimos años? ¿Cuál es su análisis? Bueno, el punto de partida está claro que es un punto de partida muy especial, porque es la muerte de una chica de una forma que todavía se desconoce exactamente qué pasó, y no parece que se vaya a saber, no parece que el gobierno vaya a ser transparente, porque transparente significaría probablemente admitir que ha habido pues una paliza o que ha habido un maltrato y que esa chica murió a manos de la policía. Pero hay que pensar que no es la primera, por supuesto, mujer que muere pues a causa de la violencia impune que ejerce este régimen. Lo que pasa que al viralizarse esa imagen en el hospital, sin esa imagen probablemente esa muerte quizá hubiera quedado totalmente silenciada. Pensamos que, como comentaba Catalina, es una chica que no viene de ninguna clase alta, es una chica kurda. Kurdistán es un territorio totalmente enfrentado con el sistema, con el régimen. Por tanto, el hecho de que incluso su origen nos haría pensar que no es nadie. Mahsa Amini no era nadie para el gobierno.
Pero cuando se viralizaron esas imágenes y se vio que esa chica estaba sin constantes vitales en el hospital, eso fue una chispa que desató la cólera de una sociedad, hombres y mujeres, que ya no pueden más, ¿no? Que o sea, que hay un límite, y yo creo que eso hizo que se desbordara. Entonces, la diferencia con otras protestas es lo que ahora todo el mundo se pregunta si va a llevar a algo diferente, porque en 2019 hubo unas protestas multitudinarias en Irán a raíz del aumento del precio de la gasolina y Sí. bueno, la devaluación de la moneda, etcétera, y hubo muchísimos muertos, muchos más de los que se están registrando hasta ahora, es verdad que Sí. duraron más, y nada cambió, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿cuál es la diferencia? Desde luego, el detonante lo que ha hecho es que muchísimas mujeres hagan algo insólito, que es que juntas se manifiesten sin velo. Esto no había pasado nunca en esa magnitud, pero para mí la pregunta clave es si eso va a desencadenar en algo distinto, o cuando las cámaras y el foco internacional se apague, el gobierno vaya a actuar como normalmente hace, ¿no? Y es de una Claro. manera que por detrás mantiene bueno, pues su impunidad y su autoritarismo. Claro, ya vamos a analizar esos dos puntos, Aida, lo tengo dentro de la agenda para discutirlo en el programa. Le doy la bienvenida ahora a Marta González y también el mismo punto de partida, porque estas manifestaciones, Marta, bienvenida al programa, son distintas a lo que estamos habitualmente que vemos en las pantallas de lo que sucede en Irán, y si este es un punto de quiebre para la sociedad iraní, ¿esto va a sentar un precedente y va a ser un antes y un después? Hola, buenas noches, buenas tardes para ustedes. Estoy de acuerdo con el análisis que habéis hecho en la introducción y que ha hecho también Zaida. Yo creo que la muerte de Mahsa Amini no es un caso aislado. Todo lo contrario, forma parte de un país que utiliza el control y la vigilancia de una policía específica para implementar y para hacer que se cumplan a rajatabla esas normas sobre la vestimenta que se implementaron con gran dureza a partir de la revolución de 1979. Pero más allá de la vestimenta, yo lo que creo es que hay una realidad más material, y que la mujer, la situación de la mujer depende de factores políticos, económicos, sociales, que trascienden a este hecho Sí. específico que se ha producido y que ha dado la vuelta al mundo precisamente porque hay cámaras Claro. delante. Yo creo que sin caer en la euforia y en una euforia excesiva, y sobre todo para no caer en aquello que caímos los analistas cuando tuvieron lugar las primaveras árabes, creo que sí, efectivamente estamos asistiendo a algo nuevo, a una exhibición sin precedentes de la ira popular, pero contra Sí. el régimen teocrático, pero efectivamente esta revolución del hijab que se ha nombrado, o contra esta forma de actuar contra la policía de la moral, efectivamente estamos viendo por primera vez que hay actos de desobediencia y otros ataques Sí, directos Marta. contra dependencias, sobre todo, y símbolos gubernamentales que demuestran por primera vez, a mi juicio, que Sí. la situación, que la sociedad iraní y sobre todo las mujeres están perdiendo el miedo, como habéis dicho en la Claro, Marta. introducción. Y una sociedad que pierde el miedo es una sociedad ingobernable, y eso es precisamente lo que creo que Marta. asusta a este régimen, que está en un momento geopolítico complicado y que puede ver que Sí, el Marta. mundo, que se está dividiendo en este momento entre los dos focos, entre aquellos que apoyan Marta. el derecho internacional y los países más revisionistas, puede estar en peligro. Pero yo sería cauta. Marta, le pido por favor que me responda un poco más puntual porque se extiende mucho, son muy pocos minutos de programa y tengo mucho para analizar. Paso a darle la palabra a Zaida Membrado en la ciudad de Barcelona para preguntarle y para terminar de organizar como las piezas para entender qué es lo que está sucediendo en Irán. Es un país muy particular, pero precisamente por esas sanciones que hay a nivel internacional, eso lo ha llevado a que se cierre un poco y sea muy difícil obtener información allá de primera mano. Para terminar de organizar esta idea del punto de partida, Zaida, ¿qué otras cosas, ya Catalina mencionaba algunos puntos, se están sumando
a la coyuntura iraní que han dado pie a estas manifestaciones. Ella mencionaba el malestar económico también, pero ¿qué más está sucediendo allí? Bueno, es que vamos a ver, Irán no es una democracia, ¿no? Entonces esta gente vive sin libertad. Pero la principal preocupación no es esta, sino que es una mucho más primaria, que es poder pagar las facturas a fin de mes, poder ir al supermercado y tener una esperanza de futuro. Cuando eso no existe, porque el paro está desbocado, porque la moneda local está totalmente devaluada, porque no hay ninguna esperanza en una sociedad sumamente preparada. Irán es particular en Oriente Medio, hay que comprender que es una excepción. Tiene la tasa más alta de universitarios, en fin, esa masa tan amplia de gente muy joven que lo que tendría que estar ahora es trabajando y con la esperanza de conseguir una vida plena, lo que ve es que no tiene ningún futuro. Entonces, este es el detonante principal a lo que se une pues todo lo demás, que es la represión de no poder no poder exhibir tu sexualidad, de no poder ser tú mismo, ¿no? De ser alguien dentro de casa y ser otra persona totalmente distinta fuera de casa. Por tanto, si sumamos la falta de libertades más esenciales junto con las dificultades económicas tan bestias que hay, ¿qué hay sino pues un caldo de cultivo tremendo? Sí. Y en ese sentido es lo que para mí es el factor que no ha cambiado pese a que las sanciones en su momento se levantaron con el acuerdo nuclear, ya que usted lo menciona, firmado con Barack Obama, pero cuando Trump sale de este acuerdo, entonces Irán dice, muy bien, Donald Trump sale, pues nosotros también salimos y empezamos a avanzar en el enriquecimiento de uranio, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es elementos que hacen que nadie tenga esperanza, ninguna persona, ¿no?, que tenga una vida más o menos, pues que no sea rica, ¿no?, que no pertenezca a la clase privilegiada, y todo esto son los elementos que unidos hacen que cualquier detonante, y este no es menor, la muerte de una joven, pues hayan estallado. Claro. Marta, para entender también este punto de partida, entender la situación iraní, creo que dado el caso que nos está explicando Saida de lo particular que es la sociedad iraní, que es una sociedad educada, es un país industrializado, donde pese a ser una república islámica, una teocracia que no cumple valores democráticos desde el punto de vista de Occidente, tiene muchas ventajas y particularidades para la mujer. A pesar, si lo comparamos con otros países musulmanes de la región. ¿Cuál es el papel que tiene la mujer en la sociedad iraní? ¿Cómo es el papel y cómo es esta división de poderes o cargas entre los hombres y las mujeres en Irán? Bueno, legalmente la mujer está considerada como menor de edad y está continuamente tutelada desde las instituciones, desde la propia Constitución, el Código de Familia y el Consejo de la Revolución, que son los que realmente tienen el poder legislativo importante y el poder de veto en la Constitución. Hay un consenso entre todos los partidos políticos, incluso entre aquellos que son más aperturistas y que pretenden o que abiertamente están de acuerdo en favorecer la igualdad de las mujeres, en que no es un momento adecuado para hacer cambios porque podría tambalearse el régimen. Y ninguno de los partidos, incluso los oficialistas, están en contra de la caída del régimen. Es cierto que la mujer en Irán es una mujer muy educada, una mujer que no está constreñida al espacio físico del país en el que vive, viaja, tiene acceso a Internet y tiene las mismas preocupaciones que tenemos las mujeres en Occidente. Por lo tanto, unido a esa nueva generación de la que hablaba Zaida, que ve cómo sus expectativas económicas han cambiado, están frustradas, que ven que además a nivel geopolítico toda la región está dando pasos agigantados en un sentido de cambiar o por lo menos de dejar a un lado los estigmas ideológicos que han caracterizado a las generaciones anteriores. Yo creo que el papel de la mujer, unido también al papel que tienen los movimientos feministas internacionales, que son muy activos, hacen que la mujer en Irán tenga un papel clave en la sociedad civil. Claro.
Y Zaida, algo para complementar en torno a este tema del papel de la mujer en la sociedad, y le extiendo un poco más la pregunta para seguir profundizando, y es, entendiendo entonces ese papel de la mujer iraní y teniendo estos componentes particulares de este país, ¿cómo es la relación entre el Estado y la mujer? Pues es una relación de sometimiento, ¿no? Porque cuando tú, por ley, estás considerada un ser inferior, un ser que estás bajo la tutela de tu marido, de tu hermano, en cualquier caso un ser masculino, poco te queda. Entonces, cuando se habla de machismo o de que la sociedad iraní es patriarcal, no es solo un tema cultural, y es que una sociedad acostumbrada a, bueno, a que la mujer pues, tenga un papel muy específico, pues se ocupe de la familia, lo que todos sabemos, sino que por ley, hasta hace poco, atropellar a una mujer era más barato que atropellar a un hombre. ¿Eso qué significa? Significaba que la indemnización que había que pagar en el caso de que la víctima fuera un hombre era mucho mayor que si la víctima era una mujer. ¿Cómo se justifica? Porque se cree que el hombre es quien aporta el dinero y sostiene la familia. Por tanto, que un hombre muera, las consecuencias para esa familia son mucho mayores. Claro, esto está escrito. ¿Qué más? Bueno, el divorcio tiene que alegar una causa en particular. Pues yo, si solicito el divorcio, un juez debe apoyar mi causa, que tiene que ser o bien que mi marido tiene otra esposa, o bien que en principio no está permitida la monogamia en Irán, la poligamia en Irán, o bien que o me maltrata o se droga, es un adicto a las drogas, entonces tengo que alegar un motivo. Claro, todo esto es la relación que la mujer tiene con el Estado, porque el Estado la somete y por ley le dice dónde tiene que colocarse y cuáles son sus derechos. Entonces no es solo en la calle como algo cultural de yo tengo que llevar un hijab, que lo que ya está es diciendo que yo soy inferior porque tengo que llevar una prenda que ellos no deben llevar, sino que por ley está escrito que soy un ser, que soy dependiente y no soy autónomo, aunque supere los 18 años. Claro, y así tenga una formación profesional y pueda trabajar e incluso mantenerse económicamente y ser completamente autónoma. Zaida, hago la ronda a la inversa, continúo con usted y le pregunto ahora, a nivel internacional, ha habido muchísimas críticas por esta situación que se ha presentado en Irán en los últimos días a raíz de la muerte de esta joven, las manifestaciones y el papel de la mujer en ese país y el trato que se le da a la mujer. Pero la comunidad internacional, ¿qué más puede hacer más allá de simplemente elevar críticas, señalar al gobierno del ayatolá? ¿Qué más pueden hacer? Bueno, cuando hablamos de comunidad internacional, si nos referimos a la gente normal, como pueden ser la población de los países occidentales que están más, que son más activos en Twitter y que por tanto todo el mundo está retuiteando las imágenes, todo el mundo pide somos Amini, ¿no? Eso, nosotros más allá de eso, nada. Pero quienes podrían hacer algo son los gobiernos, son las Naciones Unidas, y no tengo ninguna duda de que no harán nada, por una simple razón, porque a nadie le interesa tener ahora mismo, o sea, hay un acuerdo nuclear pendiente de firmar que por ahora está en stand-by, y por otro lado hay intereses totalmente subyacentes a los derechos humanos. Si a Occidente le importaran los derechos humanos, si a las Naciones Unidas o a Estados Unidos le importaran los derechos humanos, habría pasado algo después de Afganistán, que todo el mundo pareció que en ese momento le importaban las mujeres afganas, y está claro que no le importan a nadie porque ahí siguen los talibanes y al final es un gobierno soberano, o sea, es un país, ¿no?, con un gobierno soberano y un pueblo que ¿qué hacemos? ¿Invadimos? ¿Cómo ayudamos a un país? Para mí, la única manera es que desde dentro haya una revolución y los propios iraníes sean quienes derroquen, si tienen que hacerlo, ese gobierno. No seré yo quien lo diga, no será un país, no será un tercer país. ¿Qué queremos? ¿Que sea Libia? ¿Qué queremos? ¿Que sea Afganistán? ¿Que sea Siria? Que se convierta en un tablero de tres países en una guerra proxy, de tres frentes, todo el mundo buscando sus intereses. Irán no es esto y no creo que llegue a ser esto nunca. Irán, si alguna vez tiene que librarse de esa república islámica, lo tiene que decidir su propio pueblo. Por tanto, desde fuera, básicamente, pues, no sé, mostrar la solidaridad porque ellos dicen, o sea, para ellos es muy importante, para la gente joven, el que nosotros estemos tuiteando, bueno, que sean, ¿me entiende?, que tengan esa presencia en el exterior. Pero eso no significa que vayamos a ayudarles. Marta, así las cosas, entonces solidaridad por parte de la comunidad internacional, entendiéndose un poco más como el mundo occidental, pero el destino de las mujeres iraníes está en sus propias manos en este momento y está en sus manos que ellas puedan dar un paso adelante y conseguir algo, o por lo menos cambios, o quedarse en lo mismo.
El destino de las mujeres en Irán y el destino de las mujeres en todo Oriente Medio y en los países árabe musulmanes está en las propias manos de las mujeres y de la sociedad civil que quiera, por medios legítimos, cambiar desde dentro las instituciones y el sistema que las oprime desde las propias constituciones. El régimen iraní hoy está expuesto en Naciones Unidas porque se está celebrando la Asamblea General de Naciones Unidas, pero no creo, yo no soy nada optimista, coincido con el análisis de Zaida, no soy optimista en el sentido de que Irán hoy es un actor importante desde el punto de vista político y geopolítico. La Unión Europea en particular tiene mucho interés en mantener relaciones comerciales con Irán, por lo tanto la cuestión de las mujeres y de los derechos humanos en Irán va a seguir siendo un asunto secundario, mientras el asunto nuclear y a nivel los problemas derivados de la exportación del terrorismo y el apoyo a los regímenes, a las milicias más revisionistas no se ponga freno. Por lo tanto, tiene que ser desde dentro que haya un cambio. Marta, ¿y qué piensa usted, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa, que haya estas manifestaciones en Afganistán a raíz de la llegada al poder nuevamente del Talibán, este escenario que estamos viendo ahora en Irán? Entiendo que la situación es completamente diferente, pero aquí vemos son las mujeres saliendo a las calles para reivindicar sus derechos y pedir mejores condiciones de vida en sus respectivos países. Se están empezando a sembrar pequeñas semillas de mujeres de las repúblicas islámicas de los países musulmanes que piden más libertades, piden igualdad. ¿Esto puede generar un efecto bola de nieve? ¿Podemos ver más manifestaciones en otros países? No soy tan optimista, lo siento. Creo que el tiempo de la democracia, de la libertad, de la liberación de las mujeres en Afganistán terminó con el último norteamericano y el último occidental volando hacia Europa, y con la llegada de los talibanes en Afganistán. Creo que estos movimientos son muy positivos porque reflejan y ponen sobre el espejo la realidad de unas mujeres que realmente necesitan una liberación y un feminismo, y no el feminismo de pancarta al que estamos acostumbrados en los países occidentales, porque es muy fácil ser valiente aquí cuando tu vida no corre peligro. Estas mujeres se enfrentan a muchísimos años de cárcel, cuando no a latigazos o a penas de muerte. Por lo tanto, me gustaría ser optimista, pero no lo soy. Zaida, ¿cuál es su opinión? ¿Es poco optimista así como la de Marta? ¿Piensa usted que son semillas de un posible efecto de nieve a largo o mediano plazo en las diferentes sociedades del mundo musulmán? Pues coincido con Marta y no soy optimista, porque cuando hay un gobierno autoritario y no existe la posibilidad de decidir ni de desde el pueblo generar cambios que no estén bajo la amenaza de la violencia, de los disparos, de la represión, de las violaciones, de los abusos y de todo lo que ya sabemos que existe en estos países, pues entonces es muy complicado. Si vemos qué ha pasado con las primaveras árabes, ¿cuál ha triunfado? ¿Cuándo ha habido algún cambio en positivo? Solamente Túnez tuvo algún cambio, y esa revolución había, digamos, estaba también otro partido que subió al poder, que luego se demostró que era de tendencia islamista. O sea, una población que no tiene democracia, que no vive en democracia, o cae el gobierno o es muy poco lo que se puede avanzar en derechos humanos, claro, y más de las mujeres, porque no son libres. Claro, y vemos la inestabilidad política que precisamente está viviendo Túnez en estos días. Paso ahora a preguntarles por el otro lado de la moneda, Zaida. La respuesta que puede tener el gobierno de la República Islámica. La represión allí es parte habitual, es sistemático, lo hemos visto para estas manifestaciones. Cosas como suspender el servicio de Internet o el servicio de telefonía móvil simplemente para no coordinarse entre los ciudadanos para estas manifestaciones. ¿Qué más se puede esperar del régimen del Ayatolá? Bueno, como bien ha mencionado, el cortar Internet y cortar las comunicaciones es lo principal que hace el gobierno. No es la primera vez, y ya lo hizo en su momento, y en 2019, cuando hubo esas protestas de las que hemos hablado tan masivas. Entonces, bueno, si se hace eso, evidentemente los iraníes se quedan totalmente
sin capacidad de dar a conocer lo que están haciendo en el mundo, de aliarse entre ellos. Eso ahora que duran las protestas. Después, podría tener algún gesto de ceder en algo, pero eso, con el gobierno actual, con el presidente Ibrahim Raisi, es difícil de imaginarlo, porque es un presidente de cariz totalmente ultraconservador y, por tanto, yo no me puedo imaginar más que cuando tenga la oportunidad y ya no y la Asamblea de las Naciones Unidas y todo lo que ahora, todo el foco internacional desaparezca, pues habrá detenciones que ya las está viendo y esas detenciones llevan a la cárcel y allí hay lo que normalmente existe en estos países. Entonces, al cortar la comunicación de Internet, desde fuera dejamos de ver, desde dentro dejan de poder aliarse y luego las consecuencias son las propias de un país que, bueno, que con impunidad pues abusa de su gente, con cárcel, con torturas, Sí. con lo que normalmente existe. No me imagino con este gobierno, con el anterior podría ser, que se llevara a cambio algún tipo de que se llevara a cabo, perdón, algún tipo de cambio favorable para la población. Claro. Pero quiero añadir que el gobierno también está, y el sistema a la expectante, ¿eh? No está tranquilo porque lo que está pasando es grave y podría derivar en algo que no ha ocurrido en 43 años. Y esto un poco los analistas también lo están considerando. ¿Cómo va a acabar Sí. esto? Es que claramente los gestos de la sociedad iraní en estos últimos días han sido sumamente desafiantes con el gobierno. Hemos visto, por ejemplo, que queman no solamente el velo como lo estaban haciendo las mujeres, sino que también han estado quemando imágenes del fundador de la República Islámica, el Ayatollah Ali Khamenei, que eso pues es un mensaje muy fuerte por parte de los ciudadanos hacia el gobierno. Quiero trasladarles a ustedes dos, Marta y Zaida, una pregunta que planteaba Catalina en su intervención desde Teherán, y es ¿cuál puede ser el futuro de esta policía de la moral, que fue precisamente la que detuvo a esta joven de 22 años y que, según los primeros indicios, ella murió estando bajo custodia policial de esta rama de la policía iraní? Marta, comienzo por usted. A raíz de este escándalo, de todo lo que ha pasado, ¿qué futuro le espera para este brazo de la policía iraní? No creo que cambie. Como mucho, como apuntaba Zaida al principio, suavizará su actitud, sobre todo porque la comunidad internacional ha visto la dureza por vez primera la dureza con la que actúa esta policía, es decir, los analistas, los periodistas in situ, las personas que seguimos el día a día de Oriente Medio y de la sociedad en Oriente Medio sabemos cómo funciona este tipo de instituciones represivas, pero ha sido bueno que se pudiera ver también a nivel internacional. Claro. Podría suavizar su situación, sobre todo de cara a las futuras negociaciones que el régimen va a tener en los próximos días y en los próximos meses de cara al acuerdo nuclear y al levantamiento de las sanciones, que eso le interesa. Claro. Pero no va a cambiar. No va a cambiar. La opinión de Marta desde la ciudad de Madrid y en Barcelona. Zaida, su opinión para el cierre y conclusión. Pienso igual que Marta, no creo que la policía de la moral desaparezca, puede que tenga una actuación menor, pero no va a desaparecer porque el Estado necesita reprimir, es decir, si esto desaparece, pues el velo, si ahora está algo suelto, todavía estará más suelto. Entonces la tendencia es, bueno, hacia dónde quiere ir la sociedad, que es opuesta hacia dónde quiere ir el gobierno. Entonces, yo lo que decía antes cuando he mencionado el perfil ultraconservador del presidente actual es que si no hay acuerdo con Occidente, acuerdo nuclear, eso para el gobierno actual es un pretexto para acusar a Occidente de boicotear el acuerdo nuclear, de estar en contra de Irán, de atentar contra la integridad del país. Por tanto, casi que prefiere que no haya acuerdo que boicotearse a sí mismo, ¿no? Lo contrario del anterior presidente Rouhani, que hizo lo que pudo para tender puentes con Occidente. Ahora yo lo veo mucho peor. Pues ya veremos en qué termina esta historia. Seguiremos haciéndole seguimiento para llevar aquí al debate de France 24 el análisis de lo que pueda ocurrir allí en Irán. A Zaida y a Marta les agradezco mucho por haber estado con nosotros, haber puesto en perspectiva este tema importante y destacado de la actualidad internacional. Es todo por hoy. En nombre de todo el equipo técnico les agradecemos su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Pedro Ruiz y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Sigan dejando sus comentarios a través de las redes sociales y por supuesto en sintonía de France 24.